tal? Buenas tardes, bienvenidos a un programa más. Este miércoles 20 de octubre. Y bueno, hoy tenemos un tema muy importante que son trastornos alimentarios, también conocidos como trastornos de la conducta alimentaria. Tenemos una amplia variedad de estos trastornos y de estas conductas que nos relacionan con la alimentación y pues desde que somos bebés, y entonces por eso tiene que haber una relación sumamente positiva de un vínculo y unas afecciones específicas en la familia para poder tener una buena alimentación en el futuro. Entonces, me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Saludo a mis compañeros. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto nuevamente estar con ustedes y, como lo comentas, un tema tan interesante, tan a veces poco conocido y creo que también tan de costumbre, ¿no? Que también somos un país con ciertas características alimentarias que es bueno también comentarlo. Bueno, con mucho gusto de compartir. Así es, gracias. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes, Javier. Nuevamente aquí con todo el gusto y entusiasmo para seguir en una sesión más, como ya se nos ha vuelto una bonita costumbre los miércoles por la tarde, en una emisión más de Mentes Sin Fronteras. Así es, pues un placer. Y a mí me gustaría, no sé tú, Ricardo, que tú comenzaras a explicarnos en qué consiste ¿no? esta parte médica sobre los trastornos alimentarios. ¿Qué nos puedes comentar? Sí, gracias. Bueno, es todo un tema de gran actualidad, el de los trastornos alimentarios. Se considera que son una serie de afecciones tanto médicas como de salud mental, a menudo graves, que implican una serie de problemas acerca de cómo se piensa sobre el alimento y sobre la conducta alimenticia. Hay que remarcar que no se trata de un simple estilo de vida. Hay un trasfondo de salud por allí muy importante. Las personas que presentan estos trastornos pueden comer mucho menos o mucho más de lo necesario. Hay una afectación en estas personas de la capacidad de sus organismos para tener una adecuada nutrición, lo cual ocasiona otra serie de trastornos de la salud, como por ejemplo enfermedades cardíacas, enfermedades hepáticas, renales, y son graves al grado tal de que pueden llegar a producir la muerte en algunos casos. La buena noticia de todo esto es que existen tratamientos que podrían ayudar. Y se consideran varios tipos de trastornos, todavía siguen en estudio. La ciencia médica tiene mucho que investigar en todos sus campos y este no es la excepción, a profundidad, porque se conoce todavía no lo suficiente como quisiéramos acerca de estos trastornos y sus causas. Ni siquiera se tiene una causa exacta al momento, al día de hoy, de los trastornos alimentarios. Pero los estudios que se han ido realizando hasta la fecha sugieren que estos trastornos son producto de una serie de factores que interactúan de maneras muy complejas. Factores entre los que se encuentran desde luego los genéticos, los biológicos, la salud mental, emocional, los factores psicológicos, factores conductuales, incluso hasta ciertas expectativas sociales también pueden interactuar, desde luego. Estos trastornos en general son un poco más frecuentes, o a veces marcadamente más frecuentes, en mujeres, y se dan también en la adolescencia y al inicio de la adulta, aunque pueden existir desde la niñez y en las etapas extremas, en las etapas más avanzadas de la vida. Se sabe que hay una gran asociación
de problemas psicológicos y emocionales, como lo es la depresión, los trastornos de ansiedad, el consumo de otras sustancias, a menudo las sustancias ilícitas, y que están estrechamente relacionados con los trastornos alimentarios. Entonces, más o menos esto es el preámbulo de todo este tema. Y conforme a lo que respecta de las variedades de trastornos, pues se han visto, se han mencionado, se han descrito una cosa que se llama la adicción a la comida, el trastorno del atracón. Hay varias, anorexia nerviosa, la bulimia, tienen algunas características, algunas tanto similares, otras también diferenciales, pero en todas ellas existe, excepto tanto en la anorexia, pues un poco menos, pero en las otras, la adicción de la comida, en la que hay una necesidad de buscar y consumir de manera compulsiva ciertos alimentos, sin tener en cuenta las consecuencias dañinas que esto representa, como las implicaciones en la salud que conllevan los alimentos de alto contenido en azúcares y grasas, aunque también de otras variedades, pero se caracterizan estos trastornos por un deseo incontrolable de ingerir alimentos con estos contenidos, principalmente azúcares y grasas. Son trastornos que se dan a lo largo del tiempo, crónicos, recurrentes, y particularmente llevan unas implicaciones cerebrales que a la fecha se han ido descubriendo cómo es que operan ciertos mecanismos neurobiológicos implicados en este tipo de patrones adictivos. Y esto se debe a que en parte dichos alimentos activan el sistema de recompensa cerebral de manera muy parecida a como lo hacen las drogas. Por eso a veces son tan difíciles en un momento dado de manejar. Estas características se pueden dar muy claramente en una cosa que se llama el trastorno por atracón o trastorno del atracón de comida, la bulimia nerviosa o simplemente bulimia, y la obesidad. También por ahí está la anorexia, pero tiene unas particularidades un poquito diferentes, ¿verdad? Entonces, más o menos este sería el inicio de esta plática de trastornos alimentarios. ¿Cómo ven ustedes? Muy bien, muchas gracias. Pues sí, con respecto a la parte psicológica, de acuerdo al manual de diagnóstico, ¿no?, de enfermedades mentales, los trastornos de la conducta alimentaria son estas alteraciones graves que tenemos respecto a la conducta que tenemos con los alimentos. Y podemos, como bien decías, hay una clasificación extensa porque pues se divide dependiendo de la conducta que vayamos a tener, pero podemos hablar principalmente de anorexia nerviosa, bulimia nervosa, trastorno alimentario no especificado, que también a veces lo resumen como TANE. Y bueno, la anorexia nerviosa, ya nos explicabas tú que tiene que ver con la restricción de la ingesta, de un peso corporal significativamente bajo. Aún así, ellas o ellos, ¿no?, es más común en mujeres, pero también hay en hombres, se siguen viendo en el espejo como gordas o como pasadas de peso, o sea, no tienen conciencia o dimensión de su figura corporal. Y hay este miedo intenso de ganar peso o engordar, como bien nos decías. Entonces, totalmente tiene que ver con una alteración de la percepción, y es por eso que también el tratamiento y la intervención tiene que ser multidisciplinaria, porque es muy importante tener la parte médica, endocrinólogo, psicólogo, psiquiatra, ¿no? Y la intervención también es con toda la familia, porque todas estas emociones que tenemos y los vínculos que hay en la familia justo se van a ver reflejadas en este tipo de trastornos mentales. La anorexia nerviosa se puede especificar dos tipos. Una es el tipo restrictivo y a otra es por atracones o purgativa. Esto quiere decir que
que en los últimos 3 meses se han tenido episodios recurrentes de purgas, ¿no? Y de llegar a cosas extremas para querer estar delgado y para bajar de peso. Por el otro lado, la bulimia, en estos criterios para poder diagnosticarlo, también, o sea, aquí tenemos estos episodios recurrentes de atracón, pero sí se diferencia, porque como nos explicabas de estas conductas compensatorias que son inapropiadas, ¿no? Y que son recurrentes y que la intención es querer bajar de peso. Pero bueno, esto da una dinámica y pues una revolución de emociones y pensamientos y de autopercepciones que se tienen que trabajar definitivamente en terapia. Muchas veces también hay la necesidad de tener que internar por un tiempo a estos pacientes y es muy importante, por lo tanto, también la intervención con la familia. ¿Cómo ves, Javier? ¿Tú qué opinas? ¿Qué nos puedes compartir? Sí, totalmente de acuerdo. El DSM-5, que tú lo comentabas, creo que hay uno también, trastorno de rumación, que también es otro de los que se manejan dentro del DSM-5, que muchas veces lo confundimos, creemos que el trastorno tiene que ver con la parte del estómago, de algún sentimiento temporal que pudiera tener la persona. A veces sucede en esa parte, pero yo creo que lo importante es ir más allá y encontrar realmente el motivo por el cual la persona, el cuerpo está expresando de esa forma algo que le está pasando, algo que está sintiendo y que es la manera en la que lo está expresando. A veces creo que lo vemos de otra manera, no lo entendemos de esa manera y le damos esa también connotación social. Decimos, es gordito, está bien alimentado, ¿no? Y no necesariamente el que esté una persona llenita, entre comillas, quiere decir que esté bien nutrido, ¿no? Puede estar con una mala nutrición y ser gordo, ¿no? Y yo creo que ahí tiene que ver mucho de lo que es nuestra cultura, ¿no? Todo, tú ves un puesto en la calle y siempre lo vas a ver con gente a la hora que sea. Entonces tenemos una mala disciplina de alimentación que a la hora que sea estamos comiendo, y también creo que somos una cultura que todo lo freímos, estamos muy acostumbrados a ese tipo de alimentación, que todo es frito, todo es cocido, y rara vez comemos algo crudo, ¿no? Entonces también eso tiene que ver, todo afecta, por supuesto, pero sí, yo creo que es muy, muy importante darle el enfoque interdisciplinario que están comentando para realmente encontrar la causa raíz por la que la persona está teniendo ese reflejo, esa reacción, que inclusive, como lo dicen, pueden no llegarlo a ver o no darse cuenta del daño que se están causando ellos mismos por una sensación, un sentimiento que pudieran tener. Así es. Fíjense que los trastornos de la conducta alimentaria en México no son reconocidos como problemas de salud pública y, bueno, 70 millones de personas en todo el mundo sufren algún trastorno de la conducta alimentaria. Y vean este dato, la verdad es que hay pocos trastornos mentales que causan la muerte, ¿no? Generalmente lo padecemos, pero no morimos de eso. Sin embargo, estos trastornos de la conducta alimentaria son la segunda causa de mortalidad en los trastornos de salud mental. Entonces es sumamente importante poner ojo sobre todo en los adolescentes, porque cada vez también se dan casos más tempranos. Yo encontré que, bueno, se han encontrado casos de niñas o niños de 8 años, ¿no? Otros autores comentan que a partir también de los 10 años. Y de cada 10 que padecen algún tipo de estos trastornos, 9 son mujeres y 1 es varón. Es muy importante poner estos signos de alerta en la pubertad para también pues estar atentos a lo que sucede, ¿no? Con los prepúberes antes de la pubertad y también en la adolescencia. Entonces hay que poner el foco en si tenemos, o sea, datos y señales, signos y síntomas que nos podemos poner atención en nuestros adolescentes y niños,
puede ser el adelgazamiento sumamente, ¿cómo se dice? O sea, como mucho adelgazamiento, o sea, el límite, intentos fallidos por perder peso, que continuamente están haciendo dietas, actividades para adelgazar, ¿no? Como querer subir y bajar escaleras obsesivamente o ponerte a hacer abdominales, pero, o sea, como esa conducta obsesiva por querer estar delgado, utilizar diuréticos o laxantes y ojo, todos estos síntomas pues son muy a escondidas, no son algo que lo hagan tan evidente porque precisamente quieren esconder estas conductas de que alguien vaya a notar esto que por supuesto no es normal. La caída del cabello, uñas quebradizas o que tengamos, ¿no? En la parte de atrás nos empieza a salir vellos, ¿no? Porque también el cuerpo se empieza a proteger para guardar más calor, pues por supuesto no tienen todas estas calorías que son necesarias. Y entonces, pues es importante sí poner atención para poder a tiempo atenderlo y atendernos todos como familia. Bien mencionaban ya el tema de las emociones familiares. Y sí hay también estrategias de prevención que podemos compartir en la parte familiar y en la parte personal, donde la expresión adecuada de sentimientos es súper clave, ¿no? También tener un padre demasiado restrictivo, una madre que quiere tener mucho el control sobre las decisiones del adolescente, esto también se junta, no quiere decir que sea la única causa, esto no es unicausal, aquí la cultura influye mucho, la idea de querer estar delgado, la imagen, ¿no? Que le ponemos, como bien decías tú, Javier, que tenemos como esos estigmas, y pues todo esto se junta con el tipo de pensamientos, el tipo de emociones que se manejan dentro de nuestro sistema familiar, y es por eso que pues que hay que enseñar dentro de nuestra familia a poder expresar emociones, ver qué pasa con el autoestima de nuestros niños, cómo está la autovaloración, el tema del perfeccionismo, cómo se manejan dentro de la familia los sentimientos negativos, es un tema también muy importante, y la dependencia. Entonces, bueno, ¿qué opinan sobre también este tema emocional que surge de los trastornos de la conducta alimentaria? A mí me parece sumamente interesante. Ningún caso es igual y creo que también, pues ahorita no es que pudiéramos dar una receta, cada familia tendrá sus cuestiones que resolver y cada persona, pero sí podemos comentar de manera global algunos de las alertas, ¿no? O de cómo estamos relacionados precisamente con esta parte oral que pues ahora sí que es la que nos mantiene vivas desde que estamos recién nacidos. Mucho es de infancia. Yo creo que mucha de la gente que va a atención en este tipo de trastornos, por lo regular han sufrido algún problema en la infancia, como puede ser una violación, bullying, algún trastorno, algún problema, alguna separación de los padres, todo ese tipo de eventos que pues afectan de alguna manera al infante, al adolescente, que desafortunadamente detonan, sí, este tipo de trastornos en los jóvenes. Entonces, insistir en ese tratamiento, en esa forma de estar al pendiente de cualquier situación anormal que se pudiera presentar, y como lo comentabas, ¿no? El exceso de ejercicio o esos ataques de atracón que se dan de repente, que pueden ser momentáneos, puede ser 2 días, 3 días y después volver a una normalidad, y son las primeras señales de que algo no es normal y correcto, ¿no? Por supuesto, estar siempre al pendiente de los hijos, siempre al pendiente de los adolescentes para darnos cuenta de ese comportamiento, de esos pequeños ejemplos que, como bien lo decías, no necesariamente lo van a expresar en todo momento. A veces son muy, muy silenciosos estos problemas y nos damos cuenta cuando realmente ya el índice de masa muscular, que era lo que creo que le querías decir hace rato, es lo que denota la característica que va teniendo ya la persona y dices, algo pasa, ¿no? En algún evento familiar, donde pues,
normalmente nos reunimos a comer o a desayunar y notamos que no hay esas ganas o ese deseo de estar comiendo. O la otra que también es importante, luego muchas veces te das cuenta porque están leyendo las calorías que cada uno de los productos que venden tienen. Entonces eso también es otra de las señales que te puede decir que hay algo que tendrías que estar revisando. Así es. Ricardo, ¿qué nos puedes compartir? Sí, con todo esto que se ha ido mencionando, hay que tener en cuenta que todas estas variedades de trastornos nutricionales, la única que se ha considerado como un problema de salud pública es la obesidad. Ajá. Y sabemos... Tienes apagado tu micrófono, Rich. Yo pensé que ya lo había prendido y se volvió... Ok. Sí, les comentaba yo que de todas estas alteraciones o trastornos alimentarios, el único que se ha reconocido como un problema de salud pública es el de la obesidad. Ajá. En México tenemos un honroso segundo lugar mundial en obesidad. Esto entre las personas adultas. Y entre la población infantil tenemos el primer lugar. Ajá, sí, así estamos en esta situación. Este es un informe que proviene de un informe que llevó a cabo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Ajá. Sin embargo, hay toda una serie de datos al respecto también emitidos desde la Organización Mundial de la Salud, la Oficina Panamericana de la Salud, que ponen de relieve esta situación. Y bueno, con respecto a las otras variedades, como es la bulimia, como es el atracón, algunas veces pueden llegar a producir obesidad, pero no siempre, porque hay personas de peso relativamente normal o inclusive hasta un poquito bajo que presentan estas alteraciones. El caso de la bulimia, en el que una vez que la persona consume alimento y lo consume a veces con las características de los atracones, que comen mucho tiempo hasta saciarse, luego andan buscando la forma de evitar el aumento de peso, como ya habías mencionado, Ale, usando purgas, usando laxantes, usando diuréticos. Pero hay situaciones también que son más extremas, como el estarse fomentando, causándose el vómito. Ajá. Y esto, aparte de conseguir la pérdida de los nutrimentos que consumen con los alimentos, también el hecho de estar regresando el contenido gástrico va provocando otra serie de trastornos, va quemando, por ejemplo, la parte inferior y hasta alta del esófago por el ácido del estómago, que es un agravante también que se va dando, ¿no? Y de ahí surgen toda una serie de complicaciones adicionales posteriormente. Y la bulimia se considera una afección potencialmente mortal. Lo mismo que la anorexia. La diferencia entre una y otra es que es la manera en cómo la gente se comporta ante la comida. A veces el paciente puede sufrir ambos trastornos de forma continua o de forma alterna, alternativa. Y la anorexia se caracteriza, como habían dicho ustedes, un gran miedo a engordar, acompañado a la sensación de verse y sentirse sumamente gordo, aunque estén prácticamente ya en los huesos. Y la bulimia no nada más implica el componente del miedo a estar gordo o a engordar. El bulímico también siente o percibe un sentimiento de descontrol ante la comida,
por lo que come de forma desmesurada y luego, debido a que se siente culpable, empieza a provocarse el vómito. Esas serían las diferencias entre estas dos variedades. Ambas pueden llegar a ser mortales. Ajá. He ahí la trascendencia de estos temas, ¿no? Ya la obesidad se da en un contexto a mayor plazo. Hemos visto inclusive en televisión algunas series en las que se presentan las vidas de algunas personas que tienen esta problemática y vemos en todas ellas hay un profundo problema emocional en el comienzo de todas estas enfermedades. Es el disparador a menudo de todas estas cuestiones, como también ya lo estaba mencionando Javier. Y a fin de cuentas va a requerir siempre de una atención profesional y multidisciplinaria. Como lo comentaste, Alejandra, esto es una cosa que hay que enfatizarlo, porque una sola persona, un solo especialista, a menudo no puede sacar adelante a una persona por toda la serie de factores que hay atrás de cada una de las personas que presentan esta alteración. Así es. Y bueno, en la parte, tú comentabas algunas de las diferencias en la parte clínica sobre anorexia y bulimia, y en la parte de psicológica podemos, por ejemplo, diferenciar, ¿no? De alguien con anorexia o con bulimia. La anorexia tiende más a baja autoestima y en la bulimia se tiende más a la alta autoestima. Estos pues son extremos, entonces justo es lo que hay que trabajar, este equilibrio. En la anorexia prefieren una perfección en sí misma y son sumamente meticulosas o meticulosos, y en la bulimia se valora tal y como es. Entonces, porque sí es diferente no querer comer para engordar a comer y tener atracones y querer no engordar y entonces hacer conductas para contrarrestar. Entonces, en la anorexia también es alguien que se exige muchísimo y en la bulimia, al revés, en la bulimia se exige muchísimo y en la anorexia no se exige. Entonces, sí hay pequeñas diferencias que también son tomadas en cuenta en la parte psicoterapéutica y en todo este proceso que se debe de llevar. Hay factores que pueden desencadenar también todos estos trastornos y hay otros factores que justo los mantienen. Entonces, en la parte social, pues esta retroalimentación negativa que tenemos hacia nuestra figura, pues que también, ¿no? Tenemos una imagen de, pues queremos ser modelos o estar delgadas o porque se ve mejor y la figura. Entonces, esta parte de perfeccionar, de querer perfeccionar a la figura y tan estilizada y tan delgado, pues también hace mucho daño. Empezar a hablar a nuestros niños a muy temprana edad sobre el peso o poner el tema como de ya no te lo comas, ¿no? Porque vas a engordar. No, vas a subir de peso. Entonces, empezar a hacer todos estos pequeños juicios que sabemos que para los papás esto es, pues quieren hacerlo con todo el amor y la parte protectora. Sin embargo, pues estamos creando todavía, ni siquiera se están terminando de desarrollar y ya estamos haciendo una imagen negativa de querer controlar el peso. Entonces, es sumamente delicado hacer comentarios que no pudieran estar listos los niños o las niñas para recibirlo, sobre todo de los padres, ¿no? O de alguien del núcleo familiar o alguien que consideren importante y que afecte su autoestima y su autovaloración. Tenemos aquí preguntas. Dice Nancy Rivera, saludos, ¿cómo saber si padezco algún trastorno? Miranda Cervantes, saludos, no me pierdo el programa. Ay, perdón, se me fue aquí el internet. Miranda Cervantes, saludos, no me pierdo el programa, saludos desde Torreón. ¿Cómo puedo saber si padezco algún problema de alimentación? Entonces, bueno, leí estas dos porque son muy parecidas. Para llegar a este diagnóstico, pues claro que se tiene que ir con un profesional. Son varios criterios que hay que cumplir.
hay tiempos también determinados, se hace todo un estudio, no es nada más como está muy delgada, listo, tiene anorexia, ¿no? No se puede tan así a la ligera, porque volveríamos a caer en estos estigmas o en estar juzgando por una imagen corporal tanto delgado como obeso. Entonces, pues sí se necesita esta parte clínica. No sé ustedes si nos pueden ayudar a comentar algunos de los criterios, o tú, Ricardo, Javier, que nos pueden contestar para nuestras compañeras que opinan. Sí, sí hay cuestionarios, sí hay una serie de preguntas que hace el médico especializado en el tema sobre la afectación o no del tema. Sí, sí, dentro del DSM-5 hay varias características, varios requisitos que se tienen que analizar. Inclusive pueden existirlos, pero de manera temporal. También dentro de los criterios hay que pueda tener, por ejemplo, una bulimia temporal o una anorexia temporal. No necesariamente son periodos consecutivos o un tiempo consecutivo en el que dejo de comer o como un exceso para ser considerado. Puede ser eventos periódicos que están precisamente gatillando el evento para que posteriormente se genere ya como un evento periódico y se nos vuelva costumbre. Esa es parte de lo que se pudiera analizar. Como lo comentas, tienen precisamente que ir con un especialista. No es algo que a algún vecino, algún compañero, un amigo te pueda agarrar y decir, sí tienes bulimia o anorexia, no. Tienen que ir con un especialista y ellos nos pueden ayudar en ese tema. Exacto, son criterios muy específicos con tiempos muy determinados y solo el profesional va a determinar qué es lo que sigue. Sin embargo, entendemos su preocupación y está muy bien poner atención y alerta, no obsesionarnos, porque recuerden que también esta manera de transmitir la obsesión, ¿no? a quienes todavía no están listos emocionalmente, pues también puede causar algún problema. Dice Hilda Jiménez, ¿podrían hablar sobre Anas y Mías? Bueno, sí, Ana y Mía son es información que están a favor, o sea, que dan cuestiones a favor de la anorexia, por eso es Ana, y Mía, que es con respecto a la bulimia, y son webs que fomentan, ¿no?, este tipo de conductas. Y pues por supuesto que es sumamente grave que existan, porque está al alcance de quien no está listo y dan ideas que pues no están correctas. Niñas y niños, no lo hagan, no los busquen. En algunos países ya son ilegales, ya hay proyectos de ley para prohibirlas. Sin embargo, pues sabemos cómo es también este riesgo de tener, ¿no?, la red y poder creer todo lo que uno lee o todo lo que uno busca y no estar preparado para leer cosas equivocadas y que no nos van a llevar a la salud. Entonces, pues tache para las Anas y Mías, eso no, pues no debiera existir. Ojalá en nuestro país también se hicieran ilegales estas páginas, ¿no? Y que las disfrazan como lugares precisamente para poder encontrar una posible dieta para adelgazar o ejercicios o ejemplos de formas de alimentación totalmente incorrectas, ¿no? Para poder bajar de peso, sí, 100% responsable ese tipo de cosas. Así es. Dice Sandra Hidalgo, saludos desde Torreón. ¿A qué edad las chicas pueden empezar a tener estos focos rojos? Pues comentábamos que hay datos que desde los 8 años, o sea, sí pueden ser muy chiquitas, en la prepubertad ya empiezan a aparecer y pues es cuando hay que estar alerta. El tema del ejercicio es una buena herramienta, no obsesionarse con el ejercicio, sino me refiero como a algún deporte, es una muy buena herramienta para no estar con la obsesión del peso. Dice Ale, muchas gracias por compartir estos temas y por estar al pendiente de nuestras adolescentes. Ay, no, pues, gracias a todos también por poner atención. Nosotros damos la información, nos preparamos, compartimos, pero pues un placer que llegue a donde tiene que llegar. Ana María Gutiérrez, saludos desde Tijuana, excelente. Tengo 2 niñas de 13, ¿cómo puedo saber si tienen o no anorexia?
bueno, pues uno es que te hace dudar que tengan anorexia, pero sí hay signos y síntomas de alarma muy específicos que si les pongo palomita a algunos, pues es muy importante asistir al médico, al psicólogo, a un profesional de la salud que nos ayude para saber si cumplimos con los criterios y a partir de ahí, pues hacer el caso, ¿no? De que si sea positivo el diagnóstico, pues hay que atendernos con el profesional correspondiente. Por ejemplo, mencionábamos que el extremo adelgazamiento, ¿no? O bajar de peso muy rápido, los intentos fallidos de perder peso, o sea, niñas, háganme el favor, niñas que se pongan a dieta, si todavía son niñas y todavía no se desarrollan totalmente, ¿no? O si estábamos hablando de obesidad, que también es este trastorno que tenemos con la alimentación, pues también, ¿no? Asistir al lugar adecuado. Actividades para adelgazar de manera obsesiva, demanda de diuréticos y laxantes, que no estemos a gusto con nuestra imagen corporal constantemente, amenorrea, es decir, que no tengamos, ¿no?, la menstruación ya cuando están en edad, pero pues por supuesto que el cuerpo deja de menstruar cuando ya no tiene todas estas pues, características que conlleva a que sí estemos en la edad reproductiva, la piel amarillenta, el frío o la piel muy seca, caída del cabello, el vello que decíamos, ¿no? Que también en la espalda se hace un vellito, uñas quebradizas, y cómo detectar también el tema de si vuelve en el estómago o no, pues puede haber petequias en la cara, hipertrofia en las glándulas salivales, ¿no? Entonces se hace aquí como, pues obviamente está lastimado, entonces aquí tenemos una hipertrofia. La erosión o el esmalte dental o en el paladar, ¿no? Porque pues también los ácidos van deshaciendo el tema dental y pues eso es importante. El signo de Russell, que es tener aquí en los nudillos, pues como si nos hubiéramos golpeado, ¿no? Por esto es, pues, por constantemente tener pues la mano dentro de la boca, pues también se empiezan aquí en los nudillos a tener este tema de lastimarse. Esto es en la parte física, pero pues podríamos encontrar también signos de alerta, ¿no? En cuanto a la conducta, que creo que es parte de nuestro objetivo. ¿Qué opinan, Ricardo? Javier. Sí, Alejandra. Aquí es importante mencionar algo, así en analogía a lo que se decía y todavía se dice en el presente, que no se va al psiquiatra porque no se está loco. Pues esos son los que menos van. Al psiquiatra se tiene que recurrir cuando se necesita alguna atención de salud mental. Y lo mismo con el caso del médico. Al médico no nada más deben ir los enfermos, también deben ir los sanos. Hay instituciones que tienen una serie de programas de control del niño sano, del adolescente sano. Entonces, lamentablemente, estos otros programas no tienen tanto eco. Porque las familias, las mamás sobre todo, solamente llevan a los hijos cuando tienen alguna afección y no los llevan para fines más bien de prevención. Entonces, allí sería muy importante resaltar esto que estamos comentando, de hacer el hábito, hacer el sano hábito de atenderse yendo al médico aun estando sano, para que tengamos el visto bueno del especialista de que efectivamente las cosas van bien. Hay programas en los recién nacidos, en los infantes pequeñitos, que se va llevando un control del niño sano, justamente. Lamentablemente con el tiempo se abandona esta práctica. Creen que ya porque llegó a cierta edad ya no amerita una revisión periódica por parte del médico. Y es importante poner de relieve que si no con tanta frecuencia, sí periódicamente hay que ir a consultar al médico, sobre todo cuando notamos algún cierto cambio en nuestro cuerpo, en nuestro funcionamiento, en nuestra actitud o en nuestra mente, ¿no?
nuestra salud mental, porque a veces también se pasan por alto muchas cuestiones de salud mental, precisamente porque la cultura en este sentido nos lleva a retrasar la búsqueda de ayuda profesional. Ok. Javier, pues para terminar, ¿qué nos quieres compartir? Sí, yo creo que es tan sencillo, se nota esa preocupación y qué bueno que existe esa preocupación por los padres, pero yo creo que es tan sencillo con una visita al médico, como lo comenta Ricardo, con un simple estudio de química sanguínea te puedes dar cuenta de muchísimas cosas como prevención y ahí te puede dar uno de los elementos para ya con un diagnóstico ir con alguien ya más especializado o un equipo ya mucho más especializado, pero yo creo que de entrada es lo que les recomendaría que hicieran para poder estar pues, al tanto, no necesariamente, como lo comenta Ricardo, de este problema, sino de los cambios físicos en la adolescencia que están teniendo, que es cuando más se presenta este tipo de trastornos. Tenerlos presentes y saber cómo se va desarrollando el adolescente, el niño, no necesariamente cuando está enfermo, ¿no? Cuando está mal es cuando sí, como lo comenta Ricardo, es cuando vamos y nos hacemos estudios o cuando vamos y visitamos al médico, ¿no? Y debería ser mucho más preventivo que correctivo como los autos, ¿no? Así es. Pues sí, los invitamos a comer en familia en la medida de lo posible, ¿no? Porque también este aislamiento es importante. Hay que invitar a nuestros adolescentes, niños y niñas a comer en familia, a disfrutar, a hablar de las emociones, a manejar sentimientos negativos, ¿no? A procurar estar satisfechos con nuestro cuerpo, a tener las exigencias razonables, ¿no? Tampoco la sobrevigilancia o estar obsesionado con esto también nos puede hacer daño. Justamente es lo que queremos evitar, que sea como este autoritarismo de sobrecontrol, ¿no? Y sobredependencia hacia nuestros niños. Están aprendiendo a ser adultos, entonces pues somos una guía que los podemos acompañar. Acompañarlos en el manejo de emociones es una clave muy importante, y si a ti como papá o como adulto te cuesta trabajo, atiéndelas tú primero para poderlas compartir con tu familia, ¿no? Pues un placer acompañarnos esta tarde de miércoles y pues se nos acabó el tiempo. Me encantó estar con ustedes y pues nos estaremos viendo y escuchando la próxima semana, como siempre, a las 4 de la tarde, el miércoles. Y pues les recordamos que a nombre también de la doctora Noemí y el Instituto Hipnosis México, pues estamos a sus órdenes, nos pueden buscar también en nuestras redes sociales y será un placer acompañarlos en el proceso que cada quien decida. Muchísimas gracias, compañeros. Les mando un abrazo. Buenas tardes, gracias a ustedes.